Crecimos hasta convertirnos en simios y luego en humanos, y ahora volvemos a ser simios. Desde la bipedalidad hasta el arte y simbolismo. Estos son 20 misterios casi sin respuestas de la evolución humana. Número 20. La hipótesis silúrica. Voy a empezar no tanto con una pregunta, sino con una hipótesis. Más específicamente, este fue un experimento mental que pretendía plantear una pregunta básica, no solo sobre la historia humana, sino sobre la historia antigua tal como la conocemos, como describiré varias veces en este video. La historia se reescribe constantemente debido a hechos y elementos que descubrimos o aprendemos de nuevo. Y eso nos lleva a la hipótesis silúrica, que plantea la pregunta de si hay suficiente evidencia en este momento para señalar una sociedad industrial antes de que llegaran los humanos. La hipótesis surgió de Adam Frank, PhD, un profesor de astrofísica en la Universidad de Rochester en Nueva York. Estaba estudiando la historia de nuestro mundo tal como lo conocemos, que incluye las distintas épocas que han sucedido mucho antes de que los humanos existieran, y notó picos clave en el clima y otros factores que lo llevaron a preguntarse si lo que sabíamos era realmente correcto. Después de todo, la sociedad industrializada, que ayudó a dar origen a nuestra crisis climática actual, comenzó hace solo unos 300 años. Entonces, ¿cómo sabemos siquiera que alguna otra especie podría no haber hecho algo similar hace más de 300 millones de años y simplemente fue borrada por la historia? Es un pensamiento bastante intrigante, y uno que una vez que se lo planteó, impulsó a Frank a ver hasta dónde se había hundido en la madriguera del conejo. Y antes de que digas lo loco que está, hay algunas pruebas que ayudan a respaldar su teoría. Si tal civilización existió hace mucho tiempo, la Tierra habría cubierto lo que quedaba de ella. Después de todo, ha habido numerosos eventos de nivel de extinción durante el período de existencia de la Tierra, y no muy diferente a si la humanidad se extinguiera mañana. Eventualmente, la naturaleza se tragaría todo para que no quedara rastro. Entonces, ¿qué encontró? Bueno, Frank y otros se dieron cuenta de que la única forma de analizar tales posibilidades sería estudiar las distintas capas del suelo. Por eso, su investigación se estancó al no poder llegar tan profundo al suelo. No fue suficiente para encontrar las firmas químicas que buscaban. Sin embargo, eso no significa que no sea justo plantear la hipótesis, ya que no se puede refutar por las mismas razones exactas. Número 18. Bipedalidad. Cada vez que te pones de pie y caminas un poco, estás resaltando una de las características más importantes de la raza humana. Nuestra capacidad de caminar sobre dos piernas nos separa de la gran mayoría de los animales del mundo. Además, muestra cuánto hemos evolucionado con respecto a los primates, de los que muchos creen que venimos. Ahora bien, claro, pueden pararse sobre dos piernas, pero muchos de ellos todavía andan a cuatro patas durante largos periodos de tiempo. Aquí es donde surgen las preguntas. Algunos científicos creen que los primeros casos de homínidos primitivos, una de las especies que precedieron a los humanos, aprendieron a caminar solos sobre dos patas hace entre 2 y 6 millones de años, según con quien hables. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, piénsalo. En la actualidad, hay numerosos animales en el mundo que se sienten cómodos caminando sobre cuatro patas y han vivido perfectamente con esas acciones. Entonces, ¿por qué nuestros primeros antepasados decidieron que sería mejor caminar sobre dos piernas en lugar de cuatro, o ser como los gorilas, solo para practicar el bipedalismo con moderación? Bueno, nadie lo sabe con certeza. Para ser justos, no es que sea imposible determinarlo, simplemente es difícil de entender en este momento, en función del registro fósil. Una razón por la que la historia sigue reescribiéndose es que descubrimos nuevos fósiles y artefactos que ayudan a llenar los vacíos de nuestro conocimiento. En el caso de estas primeras personas, no tenemos suficiente información para determinar por qué de repente comenzaron a caminar sobre dos piernas y luego simplemente se quedaron así. He aquí otra pregunta que no se puede ignorar. Si los humanos fueron capaces de hacer esto a lo largo de millones de años, ¿por qué otros primates o criaturas no lo hicieron también? Somos verdaderamente únicos en la forma y las proporciones de nuestro cuerpo, pero ¿es simplemente el resultado de la evolución? Y todos venimos de los primates. ¿No deberían haber evolucionado para ser más como nosotros también?
Número 17. Expansión cerebral. El cerebro humano y, honestamente, los cerebros de todos los animales en general contienen algunos de los mayores misterios de nuestro mundo. Para decirlo sin rodeos, realmente no sabemos cómo funciona en el sentido general o cómo llegó a ser tan complicado y magnífico como es ahora. Claro, sabemos acerca de todos los lóbulos y neuronas que se activan en su interior. Pero todavía hay muchos misterios que quedan por resolver, lo que incluye por qué nuestros cerebros se expandieron tanto en primer lugar. Si lo piensas así, si evolucionamos a partir de los primates, y sin embargo los primates ni siquiera están tan evolucionados como nuestros humanos modernos, bueno, eso significa que nuestros cerebros crecieron y evolucionaron de maneras que otros animales realmente no pueden comprender. O al menos, eso es lo que pienso. Los humanos siempre hemos sido un poco arrogantes en lo que respecta a nuestra propia inteligencia, ya sabes. De todos modos, cuando observamos los cerebros anteriores al Homo sapiens, según los registros fósiles y otros factores, el misterio se expande enormemente. Por ejemplo, mientras que las personas primitivas tenían cerebros del tamaño de otros primates, los neandertales en realidad tenían cerebros que eran más grandes que el Homo sapiens. Sin embargo, se consideró que no eran tan avanzados, y nuestro cerebro se redujo a lo que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué sucedió? Nadie lo sabe realmente. Aquí hay otra cosa para reflexionar. Estudios constantes muestran que en realidad no usamos el 100% de nuestro cerebro, sino alrededor del 10%. Como dirían los Simpsons y otros programas, pero aún no es el 100%. Y es simplemente porque no hemos evolucionado lo suficiente como para utilizar el 100% de nuestro cerebro. Y si es así, ¿por qué evolucionamos solo hasta este nivel y no más allá? ¿Y se podría desbloquear ese nivel aún más? Igualmente importante, ¿algún día otros animales tendrán la expansión cerebral que tuvimos los humanos? Las preguntas parecen no tener fin. Número 16. El lenguaje. Ya se trate de humanos u otros animales en general, la comunicación es una parte vital de la vida. Incluso cuando piensas que los animales no se comunican con otros, especialmente si no los escuchas hablar, eso no significa que no lo hagan a través de otros medios. En lo que respecta a la humanidad, existen más de 7.000 idiomas en los casi 200 países del planeta. Y obviamente eso no incluye todos los idiomas de los animales. El misterio en lo que respecta al lenguaje humano gira en torno a cómo logramos hacer lo posible en primer lugar y luego expandirlo a todos los idiomas que conocemos hoy en día. Es fácil simplificarlo y decir que, como las personas crecen en diferentes áreas, aprenden diferentes idiomas, pero en realidad es mucho más matizado que eso. Algunos creen que el lenguaje humano fue una adaptación natural del Homo sapiens y que lo utilizaron para crecer tanto en inteligencia como en interacción social. Sin embargo, esto tiene sus problemas. La otra idea es que se trata de otro subproducto de la evolución, ya que fueron capaces de crear palabras y usarlas antes de darse cuenta de lo que estaban haciendo. Como lenguaje, actualmente es imposible saber cuál es el correcto. Y, una vez más, dado que otros animales pueden comunicarse entre sí, hay que preguntarse por qué no han aprendido a hablar también. El debate continúa y no es el único del que la gente sigue hablando. Número 15. Fuego. Aunque puede que no pensemos tanto en ello en nuestra vida diaria debido al avance tecnológico, la llegada del fuego sí cambió la historia humana tal como la conocemos. O, más precisamente, cuando los humanos pudieron aprovechar el fuego para sí mismos y tuvieron un gran impacto. Todos sabemos que el arte en las escenas de películas en las que se ve a los hombres de las cavernas primitivos y otras tribus acurrucados alrededor de un fuego porque esa es su única fuente de calor. Luego se dieron cuenta de que podían cocinar alimentos con él, usarlo como arma contra depredadores y enemigos, e incluso más. Pero, ¿cuándo exactamente aprendieron a usar el fuego los pueblos antiguos y prehistóricos? Esa es una gran pregunta, y los informes son muy diferentes. Por ejemplo, antes se aceptaba que el fuego se usaba hace unos 400.000 años, pero luego los nuevos restos encontrados en Sudáfrica parecen indicar que se usó por primera vez hace aproximadamente 1 millón de años. Ese es un gran salto en el tiempo y una reescritura definitiva de la historia mundial,
por no hablar de la historia humana también. La razón por la que creen que esto fue una verdadera señal del uso temprano del fuego por parte de los humanos fue debido a los restos de huesos de animales y plantas carbonizados que se encontraron en una cueva. Por lo tanto, no es probable que haya sido un incendio forestal o algo que ocurrió de forma natural. Obviamente, plantea aún más preguntas, como cómo las primeras especies de Homo erectus aprendieron sobre el fuego, aprendieron a fabricarlo por sí mismas y luego a manejarlo correctamente, por no hablar de aprender a cocinar con él y más. Número 14. El fin de los neandertales. ¿Recuerdas que dije que los humanos somos un poco arrogantes en nuestra propia inteligencia? Bueno, eso se puede demostrar cuando ciertas suposiciones que hacen se consideran posteriormente como hechos científicos sin demasiadas pruebas. Por ejemplo, se denominó a los neandertales como una forma menos evolucionada del Homo sapiens, y por lo tanto los científicos dedujeron que, cuando estas dos especies coexistieron, el Homo sapiens había acabado con los neandertales. En algunos niveles, eso tenía sentido, ya que se trataba de la supervivencia del más apto o incluso de la selección natural. Sin embargo, en 2022, eso pareció contrarrestarse. Verá, se descubrieron algunas herramientas antiguas de hace unos 54.000 años y se encontraron en Europa, lo que indicaría que no solo el Homo sapiens y los neandertales vivieron en esa zona al mismo tiempo, sino que probablemente coexistieron juntos. Para ponerlo en contexto, los registros anteriores indicaban que el Homo sapiens apareció unos 12.000 años después de lo que mostraba esta nueva información. Una vez más, se está reescribiendo la historia tal como la conocemos. Por lo tanto, la idea de que el Homo sapiens surgió y rápidamente exterminó a sus versiones humanas inferiores, bueno, eso ahora está en duda, ya que es posible que hayan convivido durante bastante tiempo antes de que algo más desencadenara un conflicto, si es que hubo un conflicto. Número 13. Revolución cognitiva. Ahora volveremos al cerebro por un momento, porque es algo que apenas hemos explorado. Uno de los mayores misterios sobre la evolución humana es el por qué nuestros cerebros crecieron más que otros, pero también cómo pudimos hacer grandes avances en nuestra capacidad cerebral en comparación con otras especies. Como muchos científicos han señalado, en comparación con los osos, los grandes felinos y otros, los humanos no éramos exactamente los candidatos más probables para dominar el planeta. Y sin embargo, a través de una revolución cognitiva, pudimos dominar a todas las demás especies. Hay quienes creen que los humanos simplemente se adaptaron al cerebro y a sus mayores necesidades, incluida la preparación de alimentos para ayudar a alimentar sus cerebros, pero luego, a medida que sus habilidades y capacidades crecieron, simplemente las adaptaron para hacer aún más. El otro beneficio de la revolución cognitiva fue poder trabajar con otros dentro de nuestra raza para hacer cosas más grandes y mejores, como construir comunidades o trabajar juntos para superar problemas. Pero, de nuevo, la cuestión de esta viabilidad en realidad radica en otros animales. Muchos animales tienen comunidades y se comunican entre sí para aprender a adaptarse a sus entornos de diversas maneras. Entonces, ¿por qué nosotros y no ellos? ¿Y por qué tuvimos esta revolución cognitiva sobre todo lo demás? ¿Y cómo obtuvimos esa chispa de inspiración por primera vez? Nadie lo sabe realmente, y es bastante desconcertante. Número 12. Reproducción entre especies. Si alguna vez has visto un programa de ciencia ficción, siempre habrá al menos un personaje o 10 que se apareen con otra especie por una razón u otra. Hay mucha ciencia que analiza si eso es realmente sensato o no, pero no estoy hablando de nada de eso. El punto es que, a pesar de que las personas o los extraterrestres de ciencia ficción se vean de cierta manera, a veces podemos sentirnos atraídos por otra especie. Y eso aparentemente se aplica a los primeros humanos. Este es un hecho que ha sido probado por nuestro propio ADN. Hay personas en nuestro mundo ahora mismo que tienen marcadores de ADN que pertenecían a los primeros neandertales, y luego están aquellos que tienen rastros de homínidos dentro de ellos, y así sucesivamente. Un científico incluso afirmó que hubo un evento de mezcla entre el Homo sapiens y 4 razas ahora extintas. Eso indicaría aún más que el Homo sapiens es más tolerante con otras razas primitivas de lo que nos han hecho creer. Y también significa que, técnicamente,
esas razas extintas de homínidos y neandertales siguen vivas hoy en día. Número 11. Agricultura. Es literalmente imposible imaginar el mundo actual sin la agricultura. Después de todo, es la columna vertebral de nuestra producción de alimentos y la que nos permite alimentar a tantos miles de millones de personas en todo el mundo. Los agricultores son una de las clases laborales más importantes que existen, y esto era así incluso en tiempos prehistóricos. Sin embargo, como surge fácilmente la pregunta, ¿cómo aprendimos a cultivar? Si miras ciertos libros de historia, verás que el Imperio Romano tiene el título de la sociedad agrícola más antigua. Pero si eso es cierto o no es fácilmente debatible. Después de todo, ellos no lo aprendieron ellos mismos, y otras especies y culturas tuvieron que aprender a cultivar para alimentar a sus comunidades en crecimiento. Entonces, ¿cómo aprendimos este oficio? ¿Cómo aprendieron los primeros Homo sapiens, o posiblemente incluso otros humanos primitivos, no solo a plantar las semillas, sino también a labrar la tierra y asegurarse de que se regara con frecuencia y más? Es una pregunta básica, pero también es una que tiene peso cuando se piensa en los pasos enormes que dan los agricultores hoy en día para intentar hacer crecer sus cultivos. ¿Cómo nos dimos cuenta de que podíamos cultivar nuestros propios alimentos en lugar de simplemente cazarlos? Y luego, ¿cómo aprendimos la forma correcta de gestionar ese proceso? A veces las preguntas más simples se convierten en los mayores misterios. Número 10. Migración fuera de África. En muchos sentidos, este es uno de los mayores casos de reescritura de la historia. Con frecuencia, la teoría de la migración fuera de África es la que afirma que el Homo sapiens y algunas otras especies anteriores nacieron en África y luego eventualmente migraron a otras partes del mundo, que aparentemente estaban mucho más conectadas en el pasado. Tiempo. El problema es que seguimos cambiando la fecha de salida de África. Solía ser hace un par de cientos de miles de años, y luego se encontraron huesos que indicaban que podría haber sido 1 millón. Y ahora hay evidencia de que incluso podría haber habido un eslabón perdido, especie que llegó hace unos 2 millones de años y que era muy diferente de las otras especies que habían salido de África. Cuando salimos de África, es una de las mayores preguntas en la teoría de la evolución humana. Cada cambio de tiempo afecta drásticamente lo que pensábamos sobre el mundo y cuándo fue colonizado y creció. Y parece que seguimos cambiando los postes de la portería de cuando los humanos dejaron el continente y comenzaron a expandirse. Y con nuestra suerte, bueno, eso no va a cambiar en un futuro próximo. Número 9. El origen del Homo sapiens. Si el título te confunde, bueno, permíteme explicarte. En cada especie que se descubre, hay un primer tipo al que se hace referencia constantemente como el punto de origen. Cada especie importante tiene un tiempo, una fecha y un lugar donde se descubre, especialmente en la historia moderna. Sin embargo, cuando se trata del Homo sapiens, no sabemos realmente quién fue el primer espécimen que se identificó como nuestra raza. Y eso es muy curioso dado lo mucho que afirmamos saber sobre nuestra propia especie. Pero, de nuevo, ya les hemos demostrado que la historia se reescribe constantemente y, por lo tanto, no sabemos realmente cuándo surgió el Homo sapiens, no solo en África o potencialmente más allá, sino también cuándo realmente comenzó a expandirse. Entonces, si no sabemos estas cosas, bueno, no sabemos realmente dónde apareció el primero. 9. Evolución cultural. Llevemos las cosas a un lado diferente del espectro de la evolución, hablando de una evolución cultural. Cuando pensamos en los primeros humanos, ya fueran neandertales o Homo sapiens muy tempranos, reconocemos que una verdadera cultura no evolucionó durante bastante tiempo. La supervivencia y la procreación eran realmente lo único en lo que pensaban cuando, lo cual tiene sentido dadas sus condiciones. Pero, ¿cuándo decidieron que querían más? ¿Cuándo determinaron que podían hacer más que cazar, sobrevivir y aparearse? ¿Y cuándo empezaron realmente a construir hogares y a decorarlos, o incluso a crear castas sociales que afectarían a las generaciones futuras? Igualmente importante, ¿fue esto algo que se le ocurrió a nuestro cerebro natural o algo que surgió a través de una oportunidad? Honestamente, es difícil de decir. Número 8.
No descendemos de los simios. Otro hecho científico comúnmente aceptado que muchos no cuestionan es que evolucionamos de los simios, excepto que no lo hicimos. O al menos no de la manera en que quizás estés pensando. Estamos relacionados con ellos, ya que los chimpancés comparten el 98% de nuestro ADN. Sin embargo, la cadena de eventos no fue del mono al simio y luego al humano, sino que muchos creían que teníamos un ancestro común que finalmente se dividió. En términos evolutivos, una rama se convirtió en los simios vivos que tenemos hoy y el otro lado evolucionó lentamente hasta convertirse en humanos. El problema es que no sabemos realmente quién era este antepasado, y esto genera aún más dudas y problemas sobre la teoría de la evolución cuando no sabemos realmente qué inició la verdadera cadena de eventos que nos llevó a donde estamos ahora. ¿Encontraremos alguna vez la respuesta? Bueno, supongo que solo el tiempo lo dirá. Número 7. Peculiaridades humanas. Otra cosa que la gente no suele cuestionar es que la humanidad es la especie más evolucionada del planeta. Y en ciertos sentidos eso es cierto. ¿Pero en otros? Bueno, se podría argumentar que la evolución olvidó algunas cosas. Después de todo, los humanos no son perfectos ni por asomo. E incluso si sacamos las personalidades y el cerebro de la ecuación, la humanidad tiene muchas peculiaridades que realmente no podemos explicar o que deberían haber desaparecido de nosotros por evolución. Por ejemplo, la piel de gallina es algo que muchos animales pueden tener. Pero, ¿qué hacen realmente por los humanos? En las criaturas peludas pueden ayudar a aislar para mantener las cosas calientes. Pero en los humanos realmente no funciona. ¿Y qué pasa con el bostezo? No hace nada. Y, sin embargo, a veces no podemos evitar bostezar. Si somos tan evolucionados, ¿por qué tenemos esas peculiaridades? Incluso hay partes del cuerpo, como el apéndice, de las que podríamos vivir sin ellas. Entonces, ¿por qué somos tan evolucionados? Y sin embargo, tenemos algunas de estas cosas raras. Número 6. Arte y simbolismo. He aquí un tema fascinante que entrelaza las complejidades de la revolución cultural y cognitiva en la evolución humana. En nuestra sociedad contemporánea, el arte y el simbolismo son elementos fundamentales de nuestra identidad colectiva. Nos relacionamos con diversas formas artísticas y comprendemos instintivamente el significado simbólico de innumerables elementos, desde los más simples hasta los más elaborados. Esta capacidad se manifiesta en nuestra habilidad para interpretar el paso de las estaciones, descifrar señales complejas y apreciar las sutilezas de las expresiones artísticas a lo largo de diferentes épocas y culturas. Sin embargo, surge una pregunta intrigante. ¿Cómo llegaron nuestros ancestros, los primeros Homo sapiens, a desarrollar esta sofisticada comprensión del arte y el simbolismo? ¿Y qué hay de otras especies humanoides que coexistieron con nosotros? Si aceptamos la teoría de la evolución, debemos considerar que la humanidad no solo evolucionó físicamente hasta convertirnos en lo que somos hoy, sino que también construyó gradualmente los cimientos de lo que ahora consideramos los pilares de la sociedad. Este proceso evolutivo implicaría que nuestros antepasados no solo crearon objetos y herramientas, sino que también les atribuyeron significados simbólicos, dotando de sentido y propósito a todo lo que les rodeaba. Desde la fabricación de utensilios hasta la creación de las primeras manifestaciones artísticas, cada paso en este camino representa un salto cognitivo significativo. Pero, ¿cómo llegaron a conceptualizar estas ideas abstractas? ¿Qué mecanismos cognitivos se desarrollaron para permitirles reconocer y apreciar la belleza en su entorno? En cuanto al arte específicamente, ¿cómo evolucionó la capacidad de nuestros ancestros para percibir y crear belleza? ¿Fue un proceso gradual de refinamiento de la percepción visual y emocional? ¿O hubo momentos de saltos cuánticos en la cognición que permitieron el florecimiento repentino de la expresión artística? Estas preguntas no solo añaden otra capa de complejidad al ya vasto misterio de la evolución humana, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma de la creatividad y la conciencia estética. Este enigma del desarrollo del arte y el simbolismo en la evolución humana no es solo una curiosidad histórica, sino que también arroja luz sobre nuestra propia naturaleza como seres creativos y simbólicos.
Comprender cómo llegamos a este punto podría proporcionarnos valiosas perspectivas sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y la forma en que procesamos e interpretamos el mundo que nos rodea, añadiendo así otra fascinante dimensión al estudio de nuestra historia evolutiva. Número 5. Diversidad genética. Este es un misterio fascinante que, aunque aparentemente simple, revela la complejidad de nuestra evolución. La diversidad genética es un testimonio de la asombrosa variabilidad humana que observamos en todo el mundo. Es sorprendente cómo, dependiendo de tu lugar de origen y tu entorno de crecimiento, puedes diferir notablemente en apariencia, forma de hablar y comportamiento de personas de otras partes del planeta. Imaginemos, por ejemplo, el contraste entre un individuo de América y un nativo de Sudáfrica. La pregunta de cómo llegamos a tal diversidad genética es verdaderamente intrigante. Una explicación aparentemente sencilla sugiere que la humanidad, al expandirse por los diversos continentes, experimentó cambios graduales en su apariencia, lenguaje y otros rasgos, como resultado de la adaptación a nuevos entornos y de su propia microevolución. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es realmente un proceso tan simple como parece? Esta teoría, aunque plausible, plantea interrogantes adicionales. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona esta explicación con la velocidad de los cambios evolutivos que hemos discutido anteriormente? ¿Y de qué manera esta diversificación genética influyó en el desarrollo de las estructuras sociales y culturales que hemos explorado? Además, es importante considerar cómo esta diversidad genética ha influido en nuestra capacidad de adaptación a diferentes entornos y desafíos. ¿Podría ser que esta variabilidad genética haya sido crucial para nuestra supervivencia como especie? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra comprensión actual de la genética y la epigenética? Estas preguntas nos invitan a reflexionar más profundamente sobre la complejidad de nuestra historia evolutiva y las fuerzas que han moldeado la diversidad humana que observamos hoy en día. Número 4. Evolución del habla. Ya hemos abordado el desarrollo del lenguaje anteriormente, pero ahora profundicemos en la evolución de nuestra capacidad de habla. Existe una gran cantidad de interrogantes sobre cómo la humanidad logró crear palabras y sonidos y posteriormente combinarlos para formar un sistema de comunicación complejo. En la actualidad, el proceso de hablar nos resulta completamente natural y automático. Cuando expresamos algo verbalmente, reconocemos instantáneamente todas las palabras que estoy utilizando en este video, ya que hemos aprendido su significado a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, surge la intrigante pregunta: ¿cómo lograron nuestros ancestros primitivos inventar estas palabras y sonidos y luego asociarlos con conceptos específicos para crear un lenguaje estructurado? Este enigma sigue siendo un misterio para la comunidad científica. La complejidad de este proceso se hace aún más evidente cuando comparamos nuestra capacidad lingüística con la de otros animales y sus sistemas de comunicación. Esta comparación resalta que debe haber ocurrido algún evento significativo o una serie de adaptaciones evolutivas cruciales que nos permitieron desarrollar la sofisticada forma de comunicación que utilizamos en la actualidad. La brecha entre la comunicación animal y el lenguaje humano es tan vasta que sugiere un salto evolutivo extraordinario, cuyo mecanismo exacto aún no comprendemos completamente. Número 3. Estructuras sociales. Ya mencioné esto antes, pero ahora lo abordaré en profundidad. Ya sea que quieras admitirlo o no, hay clases y castas en las que se coloca a las personas y se las juzga o posiciona de una forma u otra a través de eso. Lo que tenemos ahora se basa en milenios de sistemas similares que formaron muchas civilizaciones. Pero, ¿cómo se formaron esas estructuras en un principio? Bueno, si miras las películas y la televisión, te dirán que aquellos con gran fuerza y habilidad eran las figuras dominantes en la cultura de las cavernas y más allá. Pero, ¿es realmente así de simple? Los primeros Homo sapiens simplemente miraban la fuerza para determinar qué especie o género era mejor que el otro. ¿Y cómo pasó de eso a estructuras sociales complejas que otros eventualmente adoptarían? Número 2. Dieta. Todos los seres vivos, incluyendo a los humanos, requieren alimento para subsistir. Sin embargo, como sucede con todos los aspectos de la evolución,
Tuvo que haber un momento inicial en el que nuestros ancestros experimentaron con diferentes fuentes de sustento. En el caso de los humanos primitivos, el proceso de descubrimiento de alimentos comestibles y la adaptación a los recursos disponibles en su entorno sigue siendo un enigma fascinante para los investigadores. Contrario a la creencia popular, no es acertado asumir que nuestros antepasados simplemente cazaban y consumían cualquier criatura que encontraban. El proceso de selección de alimentos es mucho más complejo y delicado. La ingesta de carne cruda puede representar graves riesgos para la salud, al igual que el consumo de ciertas plantas y frutos que podrían resultar tóxicos. Este dilema plantea una intrigante pregunta. ¿Cómo lograron los primeros neandertales, homínidos y Homo sapiens identificar los alimentos que eran seguros y nutritivos para su consumo? ¿Acaso fue un proceso de ensayo y error donde nuestros ancestros aprendieron dolorosamente a distinguir entre lo comestible y lo letal? ¿O quizás desarrollaron métodos más sofisticados para determinar la idoneidad de los alimentos? La complejidad de esta cuestión a menudo pasa desapercibida hasta que nos detenemos a reflexionar sobre ella. El desarrollo de nuestra dieta actual es el resultado de milenios de evolución y adaptación, un proceso que sigue siendo objeto de estudio y debate en la comunidad científica. Número 1. El sistema inmunológico. He aquí una última pregunta o misterio para reflexionar. ¿Cómo consiguió la humanidad un sistema inmunológico tan bueno? Ahora bien, hay quienes sostienen que en realidad no tenemos un sistema inmunológico, sino que, al igual que otros animales, hemos tenido que adaptarnos a todo lo que nos rodea y nuestro sistema inmunológico crece a lo largo de esas pruebas. Esto se puede demostrar fácilmente en ciertos momentos de la historia, cuando personas de una nación fueron a otra y trajeron accidentalmente enfermedades a las que los nativos no eran inmunes, lo que provocó la muerte de todos ellos en gran número. Y aunque nadie puede decir con certeza por qué los humanos antiguos pudieron sobrevivir a ciertas cosas gracias a su sistema inmunológico, sería lógico pensar que, dado que evolucionaron lentamente a partir de otras criaturas que también tenían sistemas inmunológicos que eran literalmente el subproducto de todas las cosas que salieron mal antes que nosotros. Bueno, eso es todo lo que se refiere al ámbito de la evolución y el papel de la humanidad en ella a lo largo de los siglos, milenios y más allá. ¿Escuchar todas estas preguntas te hace reflexionar más sobre la evolución? Nos vemos en el próximo video.